A esta hora la destacada periodista de investigación Isabel Cuervo. Isabel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un privilegio. Quiero decirte que aprecio mucho que estés con nosotros. Recordando un poco, estudiando, preparando la entrevista, estamos a poco de cumplir ya 7 años, ¿no? Desde ese mayo del 2018 en que diste a conocer al mundo este reportaje que de alguna manera u otra no solo cambió tu carrera, sino tu vida, ¿no? Sabemos que te costó el trabajo, que te costó una investigación federal también. Y yo quería pedirte para que pueda ser contextualizada mi audiencia, si podríamos regresar brevemente a lo que tú encontraste sobre George Soros en ese reportaje. Sí, claro, cómo no, muchísimas gracias. Al contrario, nuevamente agradezco la invitación y este espacio. Bueno, sí, son como realmente días como de un ligero déjà vu, tal vez, porque pues viene a confirmarse ahora con la cantidad de documentación y de registros fehacientes que están saliendo de USAID, pues todo lo que definitivamente yo en su momento investigué en 2018. Como bien dices, en esa primavera de 2018 yo trabajaba aquí para USAIG, estaba USAGM, perdón, que es la mesa de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre allí? Bueno, ocurre que llega a mis manos un dossier con información pertinente sobre la Open Society Foundations. Yo lo reviso y veo que hay un potencial material para investigar y poder descubrir realmente qué nexos tenía esto, sobre todo con Latinoamérica. Bueno, entro en investigación periodística y me doy cuenta que la Open Society Foundations de George Soros, pues definitivamente era absolutamente desconocida para mí, pero de vital importancia, porque es cuando logro constatar y confirmar por medio de fuentes internas mías y fuentes también públicas, que para mi sorpresa pues había mucha información allí afuera, incluida la reflejada en USAID y también en parte de los ministerios en los Estados Unidos, le hace pues Departamento de Defensa, Departamento de Estado de los Estados Unidos. En todo se albergaba documentación importante que me podía llevar a confirmar lo que fuentes, repito, internas y off the record, pero también tuve después la fortuna de contar con fuentes on the record, es decir, frente a cámara, como Leah Fowler, ex agente del FBI, que accedió por primera vez a aparecer en cámara bajo mi petición. Esto confirma entonces que la Open Society Foundations, que es la ONG o pues digamos la organización no gubernamental sin ánimo de lucro, pero bastante lucrativa, como digo yo, pues tenía nexos con medios de comunicación independientes, abro y cierro comillas, y también con medios hegemónicos de comunicación bastante importantes en cada uno de los 114 países en los que estaba operando George Soros en ese momento. Entonces trabajaba con ONGs y trabajaba también con medios de comunicación al servicio de su agenda globalista. Para mí fue un descubrimiento impresionante, porque además en términos de ese triángulo de Colombia, Cuba y Venezuela, en el cual yo me debía pues especializar, por decirlo de alguna manera, era de un interés superior para mí en ese triángulo entre Cuba, Colombia y Venezuela en términos informativos en Latinoamérica, pues llego a confirmar que además de todo también tenía vínculos y tenía pagos bastante onerosos a organizaciones con vínculos por sí mismas con el narcotráfico y con el terrorismo en Colombia. Terrorismo que es llamado pues guerrilla, pero que todos sabemos ya con el pasar de los años que estamos hablando de grupos narcoterroristas que no se quitan la figura de guerrilla, porque de esta manera pues condonan su imagen en el escenario internacional
con organizaciones transnacionales como la ONU, por ejemplo, que las avala, las protege y las blanquea. Cuando yo me doy cuenta de esto, digo, bueno, pues hay que informarlo, hago el reportaje que tú amablemente estás repitiendo en pantalla y lo presento en ese mayo de 2018, pasa 5 meses al aire por todos los medios de USAGM, que teníamos televisión. Yo trabajaba para la plataforma de televisión de ese buró de encargado de Latinoamérica, Radio y Televisión Martí. Pasa por radio, pasa por las plataformas digitales, está 5 meses al aire en el mundo entero, replicado por muchos colegas que se vieron interesados en Europa, en Latinoamérica, y de repente un día estalla la bomba y en cuanto yo llego al edificio, yo era empleada federal, pues me mandan inmediatamente a rendir un informe. Estoy yo escribiendo el informe porque no entiendo muy bien qué es lo que sucede y en tan solo minutos me doy cuenta que quien estalló esta bomba diciendo que yo había realizado un informe antisemita, porque primero esa fue la versión que usaron, pues se trata de Phil Peters. Phil Peters es un agente encubierto de la dictadura cubana que vive cómodamente aquí en Virginia, justamente, y trabaja muy bien, se mueve excelentemente en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, como lobista. Hace negocios muy rentables con la dictadura cubana. Para aquellos que todavía crean que existe un embargo económico, hay negocios de agricultura, de alimentos y de medicinas entre Estados Unidos y Cuba de toda la vida, de vieja data. Esta persona se enriquece por medio de esos contratos, trabaja como agente interno en los Estados Unidos, pero trabaja para la dictadura cubana y por medio de un blog ficticio que montó, pues allí escribió un artículo. Ese artículo calificaba mi reportaje investigativo como antisemita, lo replica entonces los medios hegemónicos de comunicación, siguiendo esa misma narrativa que él describió de que era contrario era antisemita porque se trataba en contra de George Soros, cuando todo el mundo sabe que George Soros nació en cuna judía, pero no practica el judaísmo. De hecho, es altamente rechazado por muchos de los judíos, digamos, ortodoxos y otros grupos. Después yo tuve incluso apoyo de rabinos importantísimos en los Estados Unidos, porque a mí finalmente me retiran escoltada de ese edificio el mismo día. No me permiten retirar ni siquiera lo que yo tenía en mi escritorio, y era muy importante porque allí tenía información de fuentes confidenciales, tenía data, tenía teléfonos, tenía emails, tenía información que solamente guardaba en hard copy, es decir, en papel, porque era de alta sensibilidad. Esto quedó en manos literalmente del enemigo. Es cuando yo me doy cuenta que efectivamente el estado profundo existe, porque lo tuve que vivir y me costó, pues, digamos que sudor y lágrimas y, claro, una ruptura enorme en mi carrera, porque yo jamás pensé sufrir persecución, amenazas y riesgo, no solamente físico, sino también, pues por supuesto, a mi integridad personal, pero también profesional. Partieron mi carrera y mi vida en dos y tuve que defenderme durante 2 años, largos, más de 2 años, en contra del gobierno de los Estados Unidos, que me demandó y me envió a investigación federal por sencillamente hacer mi trabajo de periodista de investigación. Pero me llama la atención, o sea, ¿por qué crees que esto pasó y prosperó en un gobierno de Donald Trump? O sea, vayamos un poco a eso. Esa es la primera pregunta que se me viene. Estás describiendo que te escoltaron. Perfecto. La pregunta es excelente y te voy a decir por qué. Porque tienes la acuciosidad de realizarla. Mucha gente sencillamente deduce y dice, bueno, pero es que ya el país estaba bajo Donald Trump. ¿Qué ocurrió? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, pero ocurre lo siguiente. Ocurre que los órganos de
pertenecientes a el gobierno federal, pues cuando llega un nuevo presidente, las cúpulas de todos los organismos o todos los estamentos de gobierno deben presentar su carta de renuncia inmediata, porque son appointee por el presidente, son seleccionados por el presidente. Y el proceder correcto es que todas estas cúpulas, tanto del Departamento de Estado, del FBI, de la CIA, de USAGM, de todos los organismos, deben presentar su renuncia. ¿Qué ocurrió con Donald Trump? Que en la mayoría de los estamentos de gobierno nadie presentó su renuncia. Esto es muy, muy singular porque no es usual que ocurra. Se lo hicieron a Donald Trump. Entonces, el de la agencia de noticias para la cual yo trabajaba del gobierno, su cúpula siguió intacta. El cinismo fue a tal grado que nadie en la cúpula presentó su renuncia, es decir, seguíamos bajo el mandato de los ejecutivos, altos ejecutivos, nombrados y seleccionados por Barack Hussein Obama. Esas personas conspiraron y ficcionaron documentos en mi contra para presentarlos cuando yo tenía que ir ante el juez y presentar mis evidencias. Lo que ellos no sabían era que yo como periodista de investigación, por supuesto, entrenadísima como periodista latinoamericana, que había cubierto ya guerra, narcotráfico, paramilitarismo y todos los bandidos, no solamente en mi país de nacimiento, Colombia, sino en muchos otros lugares de Latinoamérica y también Europa. Ya había trabajado ampliamente como periodista durante muchos años, tengo bastantes años ya de experiencia, pues los periodistas de investigación sabemos que hay que guardar en buen resguardo la evidencia, siempre hay que guardarla. Así que no estaba solamente en el escritorio, de hecho allí muy poco tenía en torno a ese caso de George Soros. Ya yo había sacado documentación, incluso había sacado videos, memorias en donde yo tenía la grabación original de cuando yo hacía mis entrevistas off the record y las on the record también, frente a cámara también, porque mucho se dijo en los medios hegemónicos, mandaron a publicar toda clase de información desde el New York Times, Washington Post, Nuevo Herald, el Herald, todos los diarios, digamos, hegemónicos y líderes en los Estados Unidos, pues publicaron que yo había ficcionado entrevistas, que yo no había realizado ninguna investigación y que yo tenía una agenda oculta. Lo que ellos no sabían es que yo iba a sacar las pruebas durante mi investigación y pues se quedaron atónitos. El primero fue el juez porque asumía el juez que todo lo que habían dicho, sobre todo los impolutos New York Times y Washington Post, pues era cierto. Y para sorpresa del juez, pues fue increíble poder ver, por ejemplo, la entrevista con la ex agente del FBI que dijeron que yo la había robado de cualquier canal de YouTube. Literalmente eso fue lo que escribieron. Literalmente, por ejemplo, Nora Gámez de el Herald, de un diario en Miami, escribió que esa entrevista era falsa y ficcionada. Ese es tan solo uno de los ejemplos. En el New York Times, pues replicaron lo mismo. Todo con nombre, apellido, imagen mía, repetían el video y lo que llevaron fue a un aniquilamiento de mi imagen y pues tú podrás imaginar que si a un periodista le cortan la credibilidad, es como si a un cirujano le cortaran las manos. Querían dejarme sin posibilidad de volver a trabajar jamás en mi vida. Pero bueno, esto lo saqué, yo tenía y todavía tengo en buen resguardo, por ejemplo, en cajas de seguridad, no necesariamente en mi estudio, tengo en cajas de seguridad evidencias, documentos y videos y memorias con audios importantes, todo esto lo presenté. Pero la persecución fue tal
que te puedo decir que el único abogado que tuvo la valentía de defenderme, porque yo demoré muchísimo en poder encontrar quien me defendiera, todas las puertas absolutamente cerradas y la gente tiritaba absolutamente cuando yo hablaba de George Soros, no volvían a contestarme el teléfono y yo tenía además una ley mordaza. Entonces, mientras me acribillaban públicamente en todos los medios, yo no podía ni siquiera hablar. Y para terminarte esa idea, para que veas la persecución tan horrible como fue, porque es que yo había lidiado ya con mafia, con narcotráfico, con paramilitarismo, con lo peor, los peores delincuentes, y para mí era como volver a repetir esos escenarios. Asimismo, se comportaron como una mafia muy bien organizada y pues tuve que incluso recurrir a seguridad personal porque era muchísima la persecución en contra mía y de mi familia, y fue realmente una época muy gris que yo jamás me imaginé que iba a vivir en los Estados Unidos. De hecho, mi abogado, te decía, el único que tuvo el coraje y la fortaleza para defenderme, tuvo el último día, cuando finalizamos el proceso, que salir del país e irse a vivir a otro lado. Así, a ese nivel es el grado de persecución. Bueno, yo opté porque tengo, digamos que, dos férreos hombres a lado y lado, que mi esposo y mi hijo, y decidí, ellos siempre me acompañaron, jamás me dieron la espalda y me dijeron: lo que tú decidas, y aquí estoy. Decidí reinventarme nuevamente, y es cuando pues en 2020, luego de que me libero de esa ley mordaza, puedo comenzar nuevamente a abrir una ventana con el público, y es cuando creo mi canal de YouTube que lleva mi mismo nombre. Y ahí estás pintando de cuerpo entero la enormidad del poder, ¿no? Que en un contexto, inclusive como hemos hablado de presidencia de Donald Trump, podía tener este señor Soros. Ahora, para terminar brevemente este punto y pasar al siguiente, porque hay varias cosas que te quiero preguntar. Una cosa es la investigación federal que te abrieron y otra cosa, según estoy entendiendo, es un juicio. ¿Quién te enjuició? ¿Él personalmente? No, el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, y ahí ya entró tu abogado. Era una simple periodista contra el monstruo más grande del mundo, el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, todo esto bajo órdenes de George Soros, porque la primera carta que salió fue de Patrick Gaspar, que era en su momento el CEO de la Open Society Foundations, y la dirigió a las directivas de la agencia de noticias para la cual yo trabajaba, y yo dije, bueno, perfecto, porque claro, nada de esto me lo mostraron, yo todo esto tuve que rastrearlo y encontrarlo, porque yo no sabía qué estaba ocurriendo en el fondo ni qué iba a pasar. Y esta carta literalmente ordenaba al medio de comunicación no solo la censura, la ley mordaza, el borrar el trabajo, sino que también ordenaba o sea, decapiten a esta mujer, porque ¿qué es esto? No es factible que esto esté pasando. Y yo dije, bueno, como he trabajado en tantos medios de comunicación, esto no va a prosperar, porque toda directiva de medio de comunicación o todo jefe editorial se va a parar en donde se debe parar y decir, un momento, a la prensa se la respeta. Aquí hay una evidencia, aquí hay unas fuentes, aquí hay una rigurosidad revisada por 5 personas en la redacción en la que yo trabajaba, pero no fue el caso. Se arrodillaron todos, uno a uno, frente a Soros, y pues claro, posteriormente me doy cuenta que tanto esas jefaturas como los senadores que también enviaron carta pidiendo mi cabeza, uno de ellos, Bob Menéndez, hoy sentenciado a 11 años de prisión por haber trabajado como agente a beneficio de países extranjeros, el senador Bob Menéndez, bueno, pedía también mi cabeza. Después me doy cuenta y empiezo a encontrar información de cómo financiaba a todas estas personas de forma triangulada. Así se arrodilla la prensa.
Claro, ahora, quiero aprovechar en este diálogo, me quiero centrar no tanto en lo que ya sabemos, porque, digamos, lo hemos reportado hasta la sociedad. Yo creo que la gente tiene una idea bastante clara de qué ecosistema financia Soros, ¿no? Todas las ONGs que promueven el aborto, ideología de género, ambientalismo, ecologismo, feminismo radical, etcétera. Pero no me quiero centrar en eso. Hablemos de censura. ¿Cuánta responsabilidad tiene George Soros en la censura de la que muchos hemos sido objeto en estos años? Absoluta, Diego, porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que todo esto parte de una agenda globalista que está extremadamente detallada y muy bien escrita, tú la conoces muy bien. Así que esta lectura que se permite hacer de la realidad cotidiana, pues está claramente estipulada. ¿Qué quiere decir? Alguien que se salga de la narrativa globalista, pues entonces será anulado, será silenciado, a tal punto que el ciudadano común de cualquier país ha experimentado este silenciamiento. ¿Cómo lo ha experimentado? Son bloqueados, son anulados, son borrados de las redes sociales, y no solo el ciudadano común, sino que lo hemos visto con un peligro inminente desde la anterior presidencia de Donald Trump, cuando recordarás tú cómo fue borrado literalmente y cerrado, por ejemplo, el Twitter de Donald Trump en su momento siendo presidente de los Estados Unidos de América. Esto tenía que levantar una alarma increíble en cualquier persona, no importa el partido al que pertenezca, no importa el lineamiento político e ideológico al que pertenezca. El que hayan silenciado a un presidente y máxime el de la potencia de Estados Unidos tenía que haber levantado una alarma en todo el mundo y decir, un momento, el poderío de estas redes sociales, que en su momento no estaba en manos de Elon Musk, que hoy pues es casi mano derecha de Donald Trump en la actual presidencia, en su momento ese Twitter fungía como el difusor de la línea aprobada de pensamiento. De esta manera hemos caído, pues, a lo largo de los últimos años, literalmente en una situación tan distópica como cualquier novela de Orwell. Entonces, se creó la policía del pensamiento, se creó la imposibilidad de disentir, se creó la imposibilidad de la gente practicar el libre pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de disenso. Esto es absolutamente dictatorial. Es que esto no lo habíamos vivido sino en tiempos estalinistas, leninistas. Yo tengo que poner casi siempre este ejemplo porque es la forma más rápida, más eficiente y directa para que la gente entienda que lo que hemos bloqueado, las personas que hemos hecho respetar el derecho a la libre expresión, ha sido un paso muy importante en la historia de la humanidad en este momento de la vida. Porque es que no puede ser factible que en pleno siglo XXI se nos esté diciendo qué se puede decir y qué se debe callar. Se nos esté diciendo es que si usted piensa así, entonces será anulado. Es que si usted piensa de esta manera, entonces usted es un fascista ultraderechista. Entonces, a este punto, yo siempre digo, yo por lo menos no practico ni la ultraderecha ni la ultraizquierda. Yo practico personalmente los ultraderechos, porque los derechos son los derechos y no tienen, nos ha costado mucha historia a lo largo de la humanidad conseguirlos, porque las luchas no son solamente feministas, wokistas, de minorías, no, hemos realizado una lucha como humanidad y hemos logrado poder tener unos verdaderos derechos humanos que han sido prostituidos, que han sido robados por banderas del wokismo para poder utilizar, por supuesto, esta expresión de la defensa de derechos humanos cuando lo que están haciendo es defender las arbitrariedades o los privilegios de una minoría en detrimento del derecho humano de toda una sociedad.
Toda esta influencia indebida de este personaje, George Soros, en Latinoamérica, y quiero también puntualizar que fue importante que tú te interesaras en sus vínculos con Latinoamérica, porque mal que bien los de Europa ya se conocían en mayor detalle, ¿no? Y ahí es que se abre este camino investigativo, ¿no? Cobra relevancia por los últimos acontecimientos dados a conocer de lo que trasladaba a diversos organismos, incluidos organismos del Estado, USAID, ¿no? Hoy por hoy puesto en pausa, ¿no? Posiblemente sea cancelado o no. ¿Te acuerdas tú, dentro de las cosas que averiguaste, de algún vínculo específico que hayas descubierto de Soros con este país, con el Perú? Bueno, es que Perú está tomado por la Open Society Foundations como uno de los países, digamos, privilegiados de Soros. México, Colombia, Perú, la Argentina en su momento y Chile. Esos son los países predilectos de George Soros para ejercer presión. Ojo, porque aquí, Diego, lo que estamos hablando no es solamente de este entramado de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación pagados por dineros del erario público estadounidense, porque lo denuncié en 2018 y esa fue la bomba. También en términos de gobierno, nadie creía, como así que le van a dar plata si él es multimillonario y es un filántropo. No, pero le dan el dinero, hoy ya lo sabemos, por supuesto, en su momento yo encontré la primera documentación de USAID y se la entregan a George Soros y él la redistribuye, quedando como el filántropo bondadoso, porque siempre son, por supuesto, intenciones humanitarias. De esta manera lo venden para realizar todo lo contrario. Lo que hacen es minar las democracias, lo que hacen es minar los países por dentro, destruyen las fronteras, por eso el interés superior de las fronteras abiertas y venderlo como algo positivo, cuando ya tenemos más que evidencia de lo que está ocurriendo en diversos países. ¿Qué ocurrió en Italia antes de la llegada de Meloni, que ha ocurrido en España, totalmente destruida, en Chile, pues también esta afluencia de migraciones sin ningún control, México, y de México para Estados Unidos, pues ni se diga. El interés de esas fronteras abiertas no es humanitario, como ya lo podemos comprobar una y otra vez en muchos ejemplos como los que te he nombrado, sino también destruir el Estado-nación. Para ello, tiene que adentrarse en cada uno de los países por medio de estas organizaciones que trabajan básicamente en un lavado cerebral hacia el pensamiento del globalismo. Claro. Ponen a esta gente que en su mayoría en los locales, en esas organizaciones no gubernamentales, pues lo hacen de buena fe, ni siquiera lo saben, pero las cúpulas de esas organizaciones no gubernamentales sí lo saben y tienen unos sueldos bastante onerosos. Eso ocurre en tu país, en Perú y en todos. El esquema es el mismo. Ucrania también fue lo mismo. Todos los países están tocados, pues excepto Hungría, que allí nació George Soros y de su propio país lo han expulsado, por supuesto, porque se han dado cuenta. El Salvador, para hablar de este lado del planeta, también ha expulsado a George Soros, pero con menos éxito. Por eso Nayib Bukele necesita hacer trascender lo que está ocurriendo en los últimos días con esta ya no filtración, sino entrega de documentación saliendo de USAID, pues con información importante diciendo esto está pagando para que usted como organización en determinado país pues avance en la destrucción del concepto de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, por ejemplo. Para que usted avance. También hay un apartado muy interesante en la Open Society Foundations, que es el apartado Justicia Soros. Ese apartado se encarga de filtrarse en los sistemas de justicia de cada uno de los países, poner los fiscales de su
predilección, como está ocurriendo en este caso, por ejemplo, en Colombia. Esto se venía gestando en Guatemala desde la CICIG, desde hace muchos años atrás, advertido por esta servidora, nadie lo veía claro, no entendían qué era lo que pasaba. Hoy lo vemos claramente con un Gustavo Petro sentado en la Casa de Nariño, poniendo un fiscal, un ministro de Defensa, de su predilección, pero estos son gente soriana, son gente que ha venido entrenada ya en otros países, porque esto es gente supremamente preparada. El que crea que es que está llegando cualquier persona sencillamente por un dinero bueno, por un sueldito, está equivocado. Esto es una red de influencia internacional, una red transnacional para minar naciones. ¿Cuál es el objetivo? Esa es la pregunta ulterior, cuando normalmente explico a grosso modo esto. El objetivo ulterior es la gobernanza única global, el globalismo. ¿Y por qué nos interesa una gobernanza única global? Bueno, porque es más fácil poder administrar, dirigir los destinos de la población mundial con una sola gobernanza. No tienes que negociar con nadie más, no tienes que llegar a acuerdos, no va a haber un ejercicio democrático, va a ser una dictadura vestida de democracia. Hacia allá querían llevarnos, pero la llegada de Donald Trump nuevamente al poder, pues definitivamente les acaba la fiesta. Vemos como en menos de 3 semanas Donald Trump ha podido desmantelar una cantidad de no es lo importante, digamos, es solamente USAID, es el desmantelamiento y el poner a la luz la cantidad de evidencia de que efectivamente el Estado profundo sí existe. No estamos hablando de teorías de conspiración, el Estado profundo es una élite dentro de los Estados Unidos trabajando en conjunto por una sola misión. Esa misión es el globalismo, esa misión es una sola gobernanza global. Sin más, globalismo puro y duro. O sea, sería el titiritero de este nuevo orden mundial pretendido por el globalismo, y la estrategia es el progresismo, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Ese concepto que has definido previamente es lo que se conoce como justicia Soros, ¿no? Esta concepción que tiene él de cómo debe impartirse la justicia en los países para lograr sus fines. Sí, la justicia Soros incluye la destrucción de la policía. Por eso el primer paso para destruir la seguridad en los países, pues, es comenzar con la policía. Hay que desfinanciar la policía. Por eso nace en el verano de 2020 el Defund the Police. Defund the Police significaba salgan a las calles y pues manda estos grupos de choque, en este caso fueron Black Lives Matter en los Estados Unidos, pero pues tú puedes dar un rastreo por el mundo y te das cuenta que cada país tuvo su homólogo de Black Lives Matter. Es decir, fueron activando células, porque esto trabaja a manera de células en el mundo, y fueron activando células en todos los países, porque no es casual, por ejemplo, que en Chile también tan solo meses después se desataran similares protestas a las que estaban ocurriendo en Estados Unidos. Semanas después se desataron en Colombia y yo decía, ahí viene la elección presidencial y van a coronar con Gustavo Petro. La coronada de Gustavo Petro en Colombia es súper importante, la desestabilización de tu país es muy importante, porque esa ruta entre Perú, Colombia, Venezuela y culmina en México, es la ruta de la droga. Hay que tener en cuenta que detrás del globalismo están las arcas del narcotráfico. El narcotráfico trabaja con el terrorismo organizado para poder cumplir la desestabilización, el minado de cada uno de los países, la destrucción de los estados-nación, y entonces estos estados-nación ya destruidos necesitan que alguien solucione esa situación. La solución ya está creada, problema creado, solución propuesta. La solución propuesta cuando un país ya está en crisis va a ser aceptada. ¿Avalada por quién? Por organismos transnacionales tan poderosos y corruptos como la ONU. Entonces llega la solución y te dicen, un momento, no se preocupe, su país está en crisis, pero lo vamos a solucionar y ahora estamos perfilando una sola gobernanza global. Súmese y de esta manera irían sumando países a esta conformación del globalismo.
por decirlo a grosso modo, a muy grosso modo. Esa ruta del narcotráfico es sustancial, es vital. Trabajan de la mano. Aquí no hay ningún enfrentamiento entre gobiernos actuales de México, de Colombia, de Venezuela y de Perú, por ejemplo. De Bolivia, tampoco, no hay enfrentamiento, trabajan bajo un mismo fin. El fin que surte en estos países es importante porque están tocados por el narcotráfico y el narcotráfico es sustancial para que haya dinero irrestricto, no tiene fin, no se va a acabar. Por eso la legalización de las drogas también es importante dentro de la agenda globalista. Van legalizando, van suavizando los procesos, comienzan con la marihuana, porque no es droga, porque no pasa nada, van alterando las sociedades y después van subiendo bajo lo que es una teoría bastante efectiva la que utilizan, es una teoría política que yo la he pues investigado y la he explicado en varias ocasiones, se llama la ventana de Overton. Esta teoría política es muy utilizada por George Soros, que consiste en vender una idea que suena descabellada, hacerla transitar a través del tiempo, suavizándola, justificándola, normalizándola hasta que puedan llegar al punto de convertirla en ley. Cuando se convierte en ley es indiscutible, ya es una ley en cada país. Una estrategia ampliamente utilizada en varios países por el progresismo, ¿no? Así es. ¿Cuánta influencia crees tú que haya tenido en el COVID Soros, es decir, en las recomendaciones que daba la OMS, que fueron recogidas por muchos países, entre que fue el segundo país, primero o segundo, creo que fue primer país en el ranking de peores manejos de la pandemia, miles de negocios quebrados, muertes por millón, en números inverosímiles? ¿Cuánta responsabilidad crees que tenga él ahí en eso? Muchísimo, porque la estrategia estaba creada, la estrategia de encierro era una prueba de cómo iba a reaccionar la población. Y esta estrategia estaba creada desde incluso meses antes, cuando hicieron un escenario, un ejercicio de pandemia justamente bajo el amparo de la ONU. La Organización Mundial de la Salud realizó ese ejercicio meses antes. El ejercicio pandémico estaba diseñado paso a paso, línea por línea. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos. Lo que pasa es que la humanidad no tenía ni idea, pero a nosotros literalmente nos envolvieron en una información muy bien suministrada, muy bien administrada también, muy bien elaborada, a tal punto que entramos en pánico total. Pero algunas personas paramos un poco en seco y dijimos un momento, porque aquí hay que pensar con cabeza fría y entender muy bien de dónde viene esta directriz y porque cómo puedes aceptar tan rápidamente que encierren a la población mundial y le prohíban el derecho humano fundamental a transitar, a hablar, a pensar, a compartir protocolos médicos, a compartir y aceptar o no un protocolo establecido rigurosamente por organizaciones como la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Todo este disenso se prohibió, se silenció y todo esto estaba ya, la locura, claro. No, la vacuna. Claro, por supuesto. El pinchazo, como le digo yo, porque vacuna que no vacuna no es vacuna. Entonces, el pinchazo era obligatorio y tampoco podíamos discutir que además de todo debía ser abierto a la luz pública la discusión y jamás con imposición. Aquí se borraron siglos de estudio científico al argumentar con ideas tan absurdas que, por ejemplo, la inmunidad de rebaño ya no existía, que, por ejemplo, aquel que se vacunaba era el que probablemente le podía dar también la enfermedad. El que no se vacunaba, y vuelvo y abro y cierro comillas, porque repito, vacuna que no vacuna no es vacuna. Entonces, el que no se vacunaba era la persona que podía infectar
al que ya estaba inoculado, es decir, borraban de un plumazo estudios científicos de absolutamente décadas y décadas y décadas. ¿Con qué sentido? ¿Y por qué tanta gente cayó en esta creencia y en seguir como borrego todos los dictámenes de un organismo transnacional, que es el que imponía y además busca, ya está un poco frenado porque ahora con el retiro del dinero de los Estados Unidos para la ONU y para la Organización Mundial de la Salud, porque ya Donald Trump se ha retirado y le ha retirado los miles de millones que le otorgaba a Estados Unidos cada año, pues ya el plan pandémico que venían tramando también, que iba a ser declarado según ellos mismos, porque es que se publica todo. Yo no entiendo, las personas hay que mostrarles la documentación para que entiendan claramente que, por ejemplo, la Agenda 2030 no es ninguna teoría de conspiración. Allí está plasmado en documentos, incluso paso a paso, lo que se pretendía hacer para el año 2030. Ya sabrás tú, por supuesto, que estás informadísimo y trabajas también estos temas de interés mundial, porque esto es interés mundial, que han querido silenciar llamándonos teóricos de la conspiración para poder amedrentar a la gente y decir, bueno, yo no quiero que me llamen así, ni que crean que yo soy tan estúpido, entonces más bien no voy a hablar de esto. Estas son formas de manipulación y de ingeniería social, pues por supuesto, los que no hemos temido con la rigurosidad del periodismo de seguir investigando y hablando sobre estas temáticas de interés mundial, pues sabemos que esa Agenda 2030 ya fue aplazada para el año 2045. Y esos planes están allí. Esos planes de manipulación de la sociedad bajo estructuras de ingeniería social, pues no solo se pretenden hacer y se pretenden seguir haciendo, sino que es que ya se han realizado. El más grande ejercicio que se ha realizado en torno a ello es el de 2020. Claro que sí. Para terminar, Isabel, y gracias por tu tiempo, por el tiempo que nos has dado en este programa, he visto que has colgado en tu ex que el Departamento de Educación de los Estados Unidos estaría próximo a ser cerrado. Sí. Brevemente, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, fue una de las propuestas y además promesas de Donald Trump en su momento. Cuando él lo dijo en campaña, mucha gente pues como subestima lo que dice Donald Trump y les parece que es que está muy loco. Bueno, no está nada loco. Donald Trump lo tuvo en su plataforma de campaña política como una promesa y es la abolición, el cerrar el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y hasta allí suena absolutamente peligroso. La gente dice, un momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, ¿en manos de quién va a quedar la educación? ¿Cómo se va a financiar? ¿Que nuestros hijos van a quedar sin escuelas? No, es que el punto no va allí. El punto final no es va a abolir el Departamento de Educación de los Estados Unidos, es porque va a ceder el manejo de la educación a cada uno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada uno de los 50 estados en los Estados Unidos podría de manera autónoma tomar decisiones sobre la educación en cada uno de esos estados. ¿Y qué ocurre? Bueno, cada ciudadano de esos estados podrá inferir y decidir qué es lo que quiere y cómo se va a llevar a cabo la educación en cada uno de los condados que conforman, pues, por supuesto, los estados. Entonces, esta es la idea y se le redirigirá algún dinero federal, pero sobre todo también con dinero estatal se pondrán a funcionar esos departamentos educativos estado por estado. Se le quita el mando al gobierno federal sobre la educación porque allí se ha comprobado que, por supuesto, era lavado cerebral a los niños, que yo, además de lavado cerebral, digo que es un abuso a la infancia, lo que hemos visto en los últimos años en cuanto a adoctrinamiento y a daño psicológico, emocional en los menores es brutal.
y es global. Estamos Ujú. viendo cómo en todas partes, pero si lo ves en Estados Unidos es guía de muchas otras naciones. Por eso Claro. lo que ocurra aquí en una potencia mundial como Estados Unidos es supremamente importante, porque otros países también lo van a replicar o se van a excusar en que así se hace allí y debe Mm. estar muy bien. Bueno, esto se acabó. El adoctrinamiento y el meter a los niños en lavados cerebrales que lo que hacen es un daño psicológico y físico fuertísimo, irreversible en muchas ocasiones, pues se acabó. No, no más se va a poder decir Qué bueno. que que una niña puede ser un niño, que si tú quieres te puedes mutilar tus órganos sexuales, que no pasa nada, que si tú quieres sentirte o percibirte como un animal también lo puedes hacer, porque todo esto son disforias mentales que se han ido ahondando en ellas, se han ido metiendo en las sociedades y han ido dañando no solamente esas mentes en construcción totalmente Sí. inmaduras de los menores de edad, sino que también se han llevado por delante madres, padres, tíos, Sí. gente absolutamente adulta, ya formada, que debería haber cuidado la integridad física y psicológica de esos menores y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque han caído en un discurso globalista, wokista, totalmente destructor y totalmente absurdo, validando disforias que son enfermedades mentales que deben ser tratadas, que hay que ayudar a esas personas con disforia de género, por ejemplo, en este caso, a llevar los procesos de sanidad o por lo menos que lleven una vida cuidada por medio de un psiquiatra. No normalizar una enfermedad psiquiátrica en Así el es. resto de la sociedad. Bien. Isabel, muchísimas gracias, lo apreciamos mucho. No, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y me alegro muchísimo de conocerte, conocer tu canal y les auguro mucho éxito. Bien, muchísimas gracias. Son 8:16. Isabel Cuervo ha estado con nosotros. Espero lo hayan disfrutado.